Muchachos, de nuevo entonces, bienvenidos a nuestro primer café virtual de este 2023. Vamos a hablar de un tema bien chévere que son los principales errores al iniciar un proyecto agropecuario, muchachos. Esta es una temática que pues, he venido como compilando toda esta información por muchas situaciones en las cuales he visto que nosotros cuando arrancamos un proyecto, pues no analizamos antes de empezar a invertir o a tomar decisiones, ¿no? Entonces vamos a tocar esos principales errores de una forma pues muy sencilla y también de una forma en que todos lo podamos analizar y cómo no, voy a darles unas recomendaciones para que tengan mayor, digámoslo, efectividad, mayor eficiencia, una menor riesgo a la hora de que vayan a montar un proyecto en el sector agropecuario. El primer problema con el que arrancamos esta temática es que no sabemos qué es un proyecto agropecuario, muchachos. Muchos de nosotros arrancamos con un proyecto, con una idea y pues prácticamente decimos que estamos ejecutando un proyecto, arrancamos con un proyecto, pero no sabemos qué es o para qué es o cómo se elabora, ¿no? Entonces, primero vamos a tener clara la definición. Un proyecto es la planificación, es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados por un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. En pocas palabras, muchachos, un proyecto prácticamente es la planeación de un negocio, una forma de vender un producto o servicio que lleva un tiempo. Eso es lo más importante. Un proyecto tiene un inicio y también tiene un fin, muchachos. Esa es como la base de un proyecto productivo, ¿no? Ahorita vamos a ver las diferencias, tipos de proyectos. Aquí en AgroKaizen nos enfocamos muchísimo en los proyectos productivos, en los proyectos económicos. Vamos a hablar un poquito sobre esos tipos de proyectos. ¿Qué es un proyecto productivo? El proyecto productivo, el objetivo es la parte de rentabilidad, por el cual yo creo que la gran mayoría de los que estamos presentes en estos cafés virtuales nos movemos. Todo lo que nosotros queremos en el sector agropecuario es montar unas producciones que nos generen una rentabilidad económica, por supuestísimo, para mejorar nuestra calidad de vida, para generar empleo, para muchos propósitos, hasta para propósitos sociales y ambientales, pero el principal propósito es mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, recuerden, proyecto productivo, rentabilidad y va enfocado a esa parte económica, ¿listo? Un proyecto público, el objetivo ya es alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Entonces, muchos de los proyectos públicos están enfocados a, digámoslo, manejar o mejorar el saneamiento básico de las personas del sector rural. Entonces, hay proyectos enfocados a toda esa parte de saneamiento básico, como el manejo de los baños, aguas residuales, todo el cuento. Proyectos de seguridad alimentaria, muchachos, son proyectos enfocados a que nuestros sectores de más bajos recursos pues tengan esa papita, esa comidita y no se genere esos problemas que hemos visto actualmente, que uno dice, Dios mío, todavía en siglo XXI y se ven problemas de desnutrición, damas y caballeros, todavía, ustedes no lo pueden creer, pero todavía se ven problemas de desnutrición en nuestros países y con tanta riqueza que tenemos en el campo. Eso es algo que, bueno, son cosas bastante curiosas que podemos ir charlando con el tiempo. Los proyectos de inversión social son los proyectos que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas orientados frente a una situación problema.
Entonces, son muy, muy parecidos a esos proyectos públicos. De hecho, tienden mucho a esa parte de vivienda social, de pronto enfocado a problemas un poco ya también más masivos, ¿no? También, pero son muy similares a los proyectos públicos. Ya son, de nuevo, proyectos más sociales. No, los resultados no se basan en factores económicos, la gran mayoría. Algunos dentro de sus indicadores pues presentan que tienen que mejorar algún porcentaje a nivel económico, pero la mayoría lo que buscan es seguridad alimentaria, saneamiento, esa parte psicológica también. Hay mucho proyecto a nivel psicológico, esa parte de manejo de aguas, de enfermedades por vectores alimenticias. Bueno, hay muchísimas problemáticas a nivel social y esos son proyectos que frecuentemente los manejan las entidades públicas, ¿no? Aunque también hay entidades privadas que manejan estos tipos de proyectos. Y por supuesto, como no mencionar, los proyectos de investigación, que ya son proyectos enfocados a comprobar, analizar, a definir algunos tipos, digámoslo así, como de, llamémosle como para que no nos compliquemos. Son hipótesis, pero son como ideas que no son comprobadas hasta que realmente las investigamos y con ese método, que es un método científico, generamos este tipo de proyectos y por supuesto, hay entidades públicas y privadas también enfocadas a generar proyectos de investigación. Hay muchos más proyectos, ¿no? Estos son los básicos o tipos de proyectos, de ahí se distribuyen muchísimos proyectos, como les comento, productivos, públicos, de inversión social, de investigación. Si hay más proyectos, tipos de proyectos que ustedes conozcan que salen de estas cuatro bases, sería genial también que nos vayan escribiendo en ese chat interno y más adelante también nos van explicando, ¿listo? Pero eso es como lo más básico para que entendamos qué es un proyecto y los tipos de proyectos. Nosotros en el sector agropecuario nos enfocamos un 95% a los proyectos productivos, porque sabemos que en el sector del campo podemos, aparte de que estamos atacando o regenerando o generando una rentabilidad, también estamos aportando a problemas de factores públicos como la seguridad alimentaria, como el desempleo, como muchos otros tipos de problemas, simplemente trabajando nosotros nuestra tierrita, nuestro campo, muchachos. ¿Listo? Entonces ya con eso sabemos qué es un proyecto agropecuario. La segunda problemática, no distinguimos la diferencia entre un modelo de negocio, un plan de negocio y la formulación de un proyecto. Qué pena aquí el error, ya lo corregimos porque esto yo se los voy a pasar en PDF para que ustedes lo puedan tener también. ¿Listo? Y la formulación de un proyecto. Entonces, el modelo de negocio, para que lo tengamos así claro y no nos confundamos, es como la primera parte. La primera parte cuando arrancamos con la creación de una empresa, con la creación de un negocio. Entonces, el modelo de negocio analiza la lógica y la congruencia de esa idea y sistema del negocio de forma macro, de forma rápida. Es una forma de ver ese negocio rápida para ir tomando decisiones si, oiga, si es como rentable, si se ve como buena la idea, si tiene como una lógica o simplemente nosotros decimos, oh, uy, no, esto como que no tiene como unos pies, no tiene como que está muy fuera de foco, ¿no? En esta base, en ese modelo de negocio, ¿listo? Resaltando cómo la empresa crea, distribuye y captura valor. Esa parte de valor es un término muy interesante en los proyectos. Actualmente, cuando nosotros nos presentamos a convocatorias, nos piden mucho ese factor diferencial. Y ese factor diferencial de nuestro proyecto tiene que tener inmerso ese valor que tiene ese proyecto,
eso que marca la diferencia entre las demás producciones o los demás negocios. Aquí es donde uno arranca en el modelo de negocio con la pregunta que yo siempre le hago a mis muchachos en las clases y demás, y en las asesorías. Les digo, bueno, todos aquí somos productores de papa y todos vivimos en la misma vereda y producimos papa. La pregunta del millón es, ¿por qué le tengo que comprar a su merced y no a su vecino que produce la misma papa, la misma especie, el mismo tipo de papa? ¿Por qué? Entonces, con esa pregunta ya las personas empiezan a analizar, bueno, de pronto yo la produzco de forma orgánica, de pronto yo tengo unas prácticas diferentes, la parte de tecnología, entonces hay que buscar ese valor agregado a esa producción de papa. Y aquí les voy a ir botando un plus desde el inicio del modelo de negocio, porque allí es donde prácticamente se crea toda esa idea. La gran, digámoslo, base o el gran tip para crear un buen modelo de negocio se debe manejar con una idea que genere una emoción, muchachos. Ahí arranca todo. Más adelante vamos a ir desglosando ese tema de la emoción, ¿no? Como con una papa, vendiendo un bulto de papa o vendiendo la papa, vamos a generar una emoción a nuestros clientes. Para este modelo de negocio, la herramienta por preferencia se llama el modelo Canvas. Aquí, como lo ven en la parte inferior, el modelo Canvas es una gráfica. Canvas, en términos castizos o español, significa lienzo. Entonces, en ese lienzo que tiene 9 cuadros que están viendo acá, se estructura todo ese modelo. Entonces, uno arranca con la propuesta de valor, la relación con los clientes, los canales de comunicación, la segmentación de los clientes, fuentes de ingresos, actividades claves, socios claves, recursos claves y una estructura de costos. Lo recomendado, muchachos, en este modelo de negocio Canvas es que lo hagan rápido, muchachos. Por supuesto, deben conocer lo que van a montar, ¿no? Y esto aquí se nos van a facilitar esta herramienta. Rápido me refiero a que no lo hagan, digamos, en 5 minutos, no, sino que no profundicen tanto en esta fase de nuestro, digámoslo, proyecto, nuestro negocio, de nuestra empresa. Esta es la primera fase cuando arrancamos. ¿Qué es lo que se necesita? Es un análisis. Aquí no podemos colocar todavía ni el precio todavía del producto, ni cuánto vamos a ganar, ni todo el cuento. Tampoco podemos generar una estructura de costos inmediata y puntual. Podemos definir que necesitamos tal maquinaria, tal mano de obra. Podemos definir varios aspectos, pero macro, pero puntuales y profundos, todavía no. No es el momento. Pero ya con solo eso es una hoja nomás, con esta hojita, uno ya empieza a analizar muchos factores que le pueden a uno ayudar a tomar decisiones o a continuar con este modelo de negocio o a corregir algunas características que no tienen mucha congruencia o por último, más bien definir, no, más bien yo no me voy a meter en este negocio por lo que estoy analizando y viendo con este modelo Canvas. Entonces, es la primera herramienta que uno tiene para arrancar con un proyecto agropecuario. Entonces, tenemos que tener claro que disculpen, ese modelo de negocios lo tenemos que ejecutar, que hacer, muchachos. Y es muy sencillo. Tutoriales encontramos muchísimos también que nos pueden ayudar. Perfecto. Un plan de negocio. Un plan de negocio es como se trasladan esas actividades que vimos en el modelo de negocio de forma ya un poco más específica. Ya ahí ya se ve una forma más congruente y por supuesto manejando algo que se llaman estrategias. Estrategias para gestionar los recursos de forma efectiva y eficiente. Entonces, en ese, como dice, es un plan. El plan está conformado de estrategias basadas en qué? En acciones que ya
se están describiendo de forma macro en el modelo de negocio. Entonces, de esa forma es como la siguiente fase que uno debe tener a la hora de tomar la decisión. Ni siquiera en este momento he tomado la decisión de invertir en ese negocio, ni sé si es rentable o no. En un plan de negocio todavía no vemos como esa parte de rentabilidad, ¿no? Pero uno ya, digamos, lo que hay unas bases o unos pinitos desde ese plan de negocio que uno dice, oiga, sí se ve económicamente rentable, pues porque yo voy a vender este producto a tal segmento, a tantas cantidades, a un precio promedio entre tanto y tanto. Y los costos de mi producción, pues prácticamente no son tan elevados. Puedo tener un margen de ganancia bueno. Aquí podemos tener unos pinitos, unas bases, pero no nos debemos confiar. Dentro de ese plan de negocio hay muchísimas herramientas, muchachos, muchísimas para hacer un plan de negocio. Pero les voy a describir pues 7 razones para escribir un plan de negocio. Entonces, la primera es que sirve como una hoja de ruta y análisis estratégico, muchachos. Acuérdense que todo lo que hacemos nosotros en el campo, si lo planeamos con anterioridad, pues vamos a tener un margen de error mucho menor, vamos a tener menos riesgos. Es como cuando le dicen a uno el dicho de los abuelitos y las abuelitas, que soldado advertido no muere en guerra. Pasa exactamente lo mismo cuando uno formula un proyecto. Cuando uno crea un plan de negocio, un modelo de negocio, un plan de negocio y formula un proyecto, uno se está preparando psicológicamente, muchachos, para ese mundo empresarial que es fuerte, es muy fuerte. Ser empresario no es nada fácil. Tener uno su propio negocio y depender el 100% de un negocio es bastante complejo. Entonces, ese plan de negocio nos va a servir como ruta, como un paso a paso, ¿listo? Lo otro es que nos permite conocer mucho más el sector y la competencia. Entonces ya en este plan de negocio ya estamos viendo un poco más en dónde me voy a meter. Yo, ay Dios mío, soy productor de papa y tengo que conocer cuál es mi competencia. Y ahí es donde ya arranca a uno pensar, ah, bueno, toda mi vereda produce papa. Entonces eso puede ser un factor un poco complicado inicialmente para comercializar. O en su defecto, si somos muy pilosos y somos bien inteligentes, pues nos unimos con los vecinos para comercializar mucho mejor nuestra papa y hasta poder exportarla. Pero bueno, eso es algo que muchas veces en nuestro campo no se presenta por factores que ya conocemos anteriormente. Pero esa es la idea, tratar de aprovechar, para muchos pueden ser desventajas o competencias, pero para muy pocos, los que son bien pilosos, aprovechan todo eso como una herramienta de apalancamiento, una herramienta de empuje, donde todos salen beneficiados. Pero eso hay que hacerlo de una forma también muy estratégica. Otro de los puntos es que se comprueba la coherencia interna del proyecto. Entonces ahí uno dice, oiga, esto sí es congruente, sí es algo que se puede hacer o no, y esto está muy loco. Esta vaina no tiene como un fundamento y quién va a ser mi proveedor y es que dónde voy a conseguir ese tipo de papa. Bueno, todo eso uno lo analiza muy bien haciendo estos planes de negocio. Lo otro es que se comunica la idea a posibles inversores, proveedores, clientes y socios. Ese plan de negocio es algo muy bueno porque ya uno arranca a generar dentro de esa estructura de la formulación de un proyecto, ese estudio de mercado, donde uno de los grandes objetivos es empezar a buscar clientes, muchachos. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros pecamos, ¿no? Nosotros arrancamos a producir y no sabemos ni a quién venderle, ni a cómo venderlo, ni cómo venderlo, de hecho. Entonces, todo este plan de negocio nos ayuda a ir analizando, oiga, de verdad, ¿yo a quién le voy a vender? Y cómo le voy a vender? ¿Dónde estarán mis clientes? ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso.
El quinto es que se estudia la viabilidad técnica y económica. Entonces ahí también analizamos muchísimo cómo es que voy a producir esas papas y por supuesto si tengo el recurso económico para adquirir esos insumos o esa maquinaria y equipo para producir. Entonces también uno analiza esa viabilidad. Oiga, sí, sí es viable porque tengo esos recursos o no, hermano, me toca de pronto producir menos o buscar alguna otra fuente económica para que me ayude a generar o a conseguir esas fuentes económicas. Vamos a ver aquí, disculpen. Cohesiona al equipo humano respecto a la marcha del proyecto. Entonces, une mucho al equipo este plan de negocio. Hay que publicarlo a su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo pueden ser esas personas que trabajan ustedes como mano de obra. Ese equipo puede ser su familia. Y la idea es que todos vayan encaminados a un objetivo. Nosotros en el campo tenemos un problema bravísimo, bravísimo en esa parte de gestión del recurso humano, muchachos, porque nosotros en el campo simplemente es como, ¿qué les diría yo? La comunicación va enfocada a que esta persona le pago para que me siembre la papa, para que me fumigue, para que me recoja la papa y en toda la parte del plan de negocio. Entonces, esto ayuda a ese plan de negocio a que las personas, por supuesto, eh, puedan manejar muy bien la información y sea todo pues muy congruente. ¿Ahí me están escuchando todos bien? ¿Todo normal? Sí, señor. Todo perfecto, muy bien. Listo, muchas gracias. Excelente. Entonces la idea es que hagamos este plan de negocio con el objetivo de comunicarlo a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto, este plan de negocio nos va a ayudar como a tener una perspectiva del futuro, pues a un corto plazo. Entonces, ¿qué más motivador para una persona que trabaja con ustedes que le digan, miren, vamos a montar este proyecto, su merced va a trabajar como en la parte, en el equipo del área técnica, su merced se va a encargar a ayudarnos a la parte de siembra, de manejo de arbences, de fumigación, entonces tenemos que tener estas actividades con el objetivo de que en tantos meses, en 2, 3 meses, dependiendo lo que se esté haciendo, vamos a tener unas muy buenas ventas, que aparte del sueldo que le voy a pagar como jornalero, pues pueden haber bonificaciones por la calidad de la producción que se tenga o la cantidad. Pues ese es el tipo de, digámoslo, de tratos, el tipo de comunicación que se le puede dar a una persona que trabaja con ustedes. Obviamente ustedes con base a eso manejan unos porcentajes y unos márgenes de utilidades. Y cómo no, se les puede dar un tipo de incentivo, no solamente de forma económica, sino con de pronto una reunión bien bacana, darle un bultico, medio bultico de papa a esa persona, todo dependiendo de cómo se maneje esas relaciones con ese plan de negocio también. Y ya la formulación de un proyecto, muchachos, ya es la tercera fase de lo que uno maneja a la hora de montar un proyecto productivo. Entonces, en esa formulación de un proyecto ya se planea de forma muchísimo más profunda, muchísimo más detallada cada aspecto dentro de esa área del negocio hasta desarrollar esa parte empresarial, ¿no? Ya en una formulación de proyecto ya analizamos cada fase hasta cómo volver ese negocio una empresa con el fin de que nosotros podamos analizar información para llegar a darle un visto bueno, a viabilizarla y factibilizarla. Entonces, bueno, aquí hago una pregunta para todos. En el chat interno, si alguien quiere de pronto participar, ¿quién conoce cuál es la diferencia entre la viabilidad y la factibilidad? Si quieren pueden alzar la manito o pueden activar de una vez el micrófono sin ningún inconveniente, no se me preocupen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa diferencia entre factibilidad y viabilidad?
Yo aquí voy a aprovechar para dar a admitir a unas personas. Listo. Entonces, miren, muchachos, la viabilidad es algo simplemente la forma en que vemos que un proyecto se puede ejecutar, que se puede realizar económicamente, se puede realizar eh, socialmente, financieramente, ambientalmente. Eso es viable. Cuando dicen su proyecto es viable es que por supuesto se puede realizar, se puede ejecutar sin ningún inconveniente. Pero ya es factible cuando uno analiza que ese proyecto va a generar una sostenibilidad, que va a durar con el tiempo, que se puede mantener. Entonces, ahí está la gran diferencia entre factibilidad y viabilidad. ¿Listo, muchachos? Recuerden que si tienen dudas, pueden ir levantando la mano o activando sus micrófonos. Aquí charlando en términos de convocatorias, cuando uno arranca un proceso en Fondo Emprender, a uno le dan una respuesta de viabilidad, ¿no? Entonces le dicen, sí, su proyecto fue viabilizado. Cuando le dice que es viabilizado es que aún no está aprobado, es viable, ¿no? Es viable porque se puede ejecutar y económicamente, financieramente, ambientalmente, totalmente es viable, se puede hacer. Pero hay un término que después a uno le explican. Cuando ya le van a dar el recurso para ejecutar el proyecto en muchas convocatorias, ahí es donde usan el término de fue priorizado. Como son tantas personas que se presentan en esos tipos de convocatorias, entonces hay dos términos, viabilizado y priorizado. Entonces, muchas veces pasa que un proyecto lo viabilizan, fue viabilizado, pero ay, muchísimas gracias. No olviden desactivar sus micrófonos. Perfecto. Entonces, muchas veces a las personas que se presentan en Fondo Emprender, les toca volver a presentarse porque pues sí, fue viable, pero no fue priorizado por la cantidad de personas o por alguna circunstancia en cuanto a la puntuación. Aquí les voy echando unos tipsitos mientras que vamos charlando. La mayoría de los proyectos son viabilizados y priorizados. Priorizados porque manejan unas puntuaciones. Las puntuaciones se basan en aspectos como el índice de desarrollo humano donde se ejecuta ese proyecto. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Es un indicador en el cual demuestra, pues como su nombre le dice, como el desarrollo de esa población. Es decir, un municipio que es la capital del departamento va a tener un índice de desarrollo humano, un IDH muy elevado. Entonces, priorizan a los que tienen menos índice de desarrollo humano, priorizan a los municipios que necesitan esos proyectos, que se ejecuten esos proyectos para que ese desarrollo humano en ese municipio pues aumente. Entonces, por eso es uno de los factores por los cuales priorizan proyectos. Otro factor que es supremamente común es la población vulnerable que está inmersa dentro de ese proyecto. Entonces, proyectos en donde están vinculadas madres, cabeza de hogar, la mujer por toda esa parte de género, donde está población vulnerable de conflicto, de posconflicto, de, llamémoslo, personas que son restituidas al sector o a las personas que están restituidas a la sociedad, todo ese tipo de personas afrodescendientes, todo ese tipo de población vulnerable también tiene una puntuación. Ay, mira, acá tenemos un tema bien interesante acá. En uno de los mensajes nos dice, factibilidad se refleja hacia algo es posible de realizar. Muy bien. La viabilidad se refiere si algo es conveniente o práctico de realizar. Bueno, también. Perfecto. Muy bien, Ulises. Entonces,
La idea es que tengamos en cuenta de que la forma en que cada convocatoria evalúa un proyecto va a definir su priorización o la, digámoslo, la entrega de esos recursos como tal para que los vayan a ejecutar. ¿Listo? Ya teniendo esto bien claro, ya todos lo tenemos bien claro, ¿dudas, preguntas con respecto a esta parte? Recuerden que pueden alzar su manito y pueden hacer preguntas. Yo aquí voy mirando quién tiene de pronto la manito levantada. Vamos a ver. Listo, por ahora no tenemos manitos levantadas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se formula un proyecto agropecuario, muchachos? La estructura es muy sencilla. Primero, pues hay que tener una idea de negocio. Esa idea de negocio hay que validarla. Hay que validarla. ¿Qué es validar una idea de negocio? Validarla es hacer que esa idea sea evaluada, analizada por, llamémoslo así, por su cliente, por su nicho de mercado, a la persona que va dirigida ese producto o servicio. Entonces, validan esa idea de negocio al momento en que ustedes por medio de encuestas, por medio de algún tipo de información o de herramienta, verifican que sí, efectivamente, la idea de negocio es favorable para su cliente, es aceptada, le gusta, le interesa, es atractiva para ese cliente. Y hay muchas herramientas muy interesantes para este tipo de validación, como lo tenemos el Design Thinking, que es una metodología muy bonita. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, para poder validar nuestras ideas de negocio. Y es espectacular, se los recomiendo muchísimo. La otra área, después de validar nuestra idea de negocio, decir, listo, es aceptada, le gusta a mis clientes, es el estudio de mercado. Entonces, en el estudio de mercado ya analizamos no solamente ese segmento, ese nicho de mercado al cual va dirigido nuestro producto o servicio, sino que también tenemos que analizar, hacer unos estudios en cuanto a nivel económico, macroeconómico, microeconómico, hacia dónde va esa, llamémoslo, cadena productiva en la cual nosotros estamos haciendo parte con ese proyecto. Un ejemplo de la producción de carne de cordero. Entonces, de la cadena ovinocaprina a nivel local, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional y hasta a nivel internacional, ¿cómo está? ¿Cómo está esa demanda? ¿Cómo está esa oferta? ¿Cómo ha sido la historia 3 años antes y cómo se ve esa perspectiva, como esa imagen al futuro de esa cadena ovinocaprina, en este caso del ejemplo, ¿no? ¿Por qué se hace ese estudio? Porque muchas veces nosotros se nos mete en el chip que nuestro producto o servicio o nuestra idea de negocio es muy buena, pero cuando ya empezamos a hacer ese estudio y vemos la realidad, es que pues es muy probable que nuestro negocio o ese modelo de negocio no vaya a ser bueno en un futuro. Un ejemplo muy común en la parte de la tecnología, hablemos de lo que es un poco fuera del sector agropecuario, pero en el caso de una persona que quiera montar máquinas de escribir, de esas antiguas, no, es que es muy buena las máquinas de escribir porque no necesitan electricidad y todo el cuento. Y pues lo que uno analiza y estudia en esa investigación o estudio de mercado es que pues no se va a poder vender de forma adecuada porque precisamente ya es una máquina obsoleta, ya fue reemplazada por otro tipo de máquina. Entonces hay que analizar eso muy bien con nuestro producto o servicio. ¿Listo? Muy, muy importante. Aquí voy adelantando. No se me preocupen por ese tema en el sector agropecuario,
porque nosotros, los campesinos, nuestro sector, tiene la ventaja de que todo lo que producimos se consume, muchachos. Nosotros generamos materias primas y por más de que pasen los años, por más tecnología, por más virus, por más COVID, por más todo lo que sea, siempre las personas comen. Entonces, ya con solo esa base tenemos un 70% de nuestro negocio que ya va a ser rentable, muchachos. Un 70%, eso ya es prácticamente hecho de que nos va a ir bien, que no nos vamos a quebrar. Ojo, sabiendo hacer las cosas adecuadamente. ¿Listo? Ahí en ese estudio de mercado es donde ya tomamos unas decisiones donde decimos, listo, buen mercado, buenos clientes, hay buena análisis a nivel macro, micro, ahí es donde analizamos hasta la parte de los precios, estrategias de marketing, marketing digital, experiencial, cómo vamos a atraer a nuestros clientes y por supuesto tenemos que hacer un tipo como de, hablemoslo así, como un tipo de presupuesto para la ejecución de algo que se llama estrategia de mercado. Esa estrategia de mercado es todo lo que utilizamos para atraer a los clientes en cuanto a la calidad del producto, el precio, la promoción, el lugar, todo lo que hacemos para atraer y eso pues tiene unos costos, muchachos. Entonces, ahí en ese estudio de mercado empezamos a hacer cuenticas. Ah, mira, es que yo necesito tanto para la publicidad física, yo necesito tanto para la publicidad en Facebook, yo necesito tanto para la página web, tanto para tantas cosas, para todas esas estrategias que tengamos, debe haber un presupuesto, muchachos. Y aquí les voy botando otro tip. Nuestro negocio, como les comento, tiene un 70% ya de garantía de éxito por ser un producto de primario, de consumo humano, pues vital, ¿no? Pero, escuchen muy bien y aquí, mejor dicho, paren muchísimas bolas. Si nosotros no generamos una buena estrategia de mercado, una estrategia de ventas de nuestro producto o servicio, una estrategia para mostrarnos, para hacernos conocer, ese 70% se vuelve un 10%. ¿Sí me hago entender? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no sabemos vender, es muy probable que todos nuestros productos y servicios no vayan a darnos la rentabilidad y la garantía de sostenimiento que debería ser realmente por ser un producto primario. Y es lo que nos pasa a muchísimos de nosotros en el campo. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, ay, es que esa producción de no sé qué es un negocio malísimo, eso nadie lo compra, eso nadie lo vende, nadie no sé qué. Y escuchamos muchas expresiones porque les va mal en el negocio, porque les va mal, no, ni siquiera en la producción, es en la venta, en el negocio, en el momento ya de comercializar. Y eso pasa mucho cuando uno no genera todos estos procesos que hemos venido hablando anteriormente. Entonces recuerden muy bien, en resumen en este punto, la publicidad es lo que les va a garantizar el éxito de sus productos y servicios. ¿Qué es la publicidad? Ir a buscar a la gente, ir a mostrarle alguna prueba de la papa o de la carne de cordero o el pedacito de queso, mostrar por redes sociales su finca, mostrar todo lo que hace, empezar a atraer a la gente. Eso es lo que hace que la gente le compre. Pero si usted se queda en su finca, sentadito, esperando a que le llegue el camión, porque eso es lo que pasa mucho en el campo, llegue el camión que le compra a todos los de la vereda, pues es el del camión. Primero, le va a pagar re mal. Y segundo, le va a pagar cuando quiere, porque esas personas no le pagan de una a los campesinos y le dicen, eso en 15 días, ya cuando lo venda ya en Corabastos, yo le pago a su merced. Y así dura 15, un mes, 2 meses, tres, a veces ni les pagan y se desaparecen esos berriondos. Entonces, eso es lo que pasa por no hacer un análisis, un estudio de mercado, una buena investigación de mercado, muchachos. ¿Listo? Muy bien, continuemos.
El siguiente estudio se llama el estudio técnico u operativo. Ese es un estudio enfocado al cómo es que voy a producir esa carne o esa papa. ¿Con qué lo voy a producir? Entonces, en ese estudio técnico está inmerso varias áreas, como la maquinaria, equipo, infraestructura, la mano de obra, la forma en que lo va a producir, la tecnología, toda esa parte técnica del cómo es que voy a producir para generar esa calidad que estoy ofreciendo al mercado, que le estoy queriendo dar a esas personas en el mercado. Entonces ahí van inmerso toda la información que aquí es donde nosotros somos durísimos, muchachos. Miren, esa aquí es otra cosa que quiero comentarles. En esa parte del estudio de mercado tenemos mucha falencia en nuestro sector, y eso es a nivel de toda Latinoamérica, muchachos. Nosotros no sabemos hacer un estudio de mercado adecuado, no sabemos generar estrategias de venta, no sabemos manejar los proveedores, no sabemos negociar, pues porque a nosotros nunca nos han enseñado eso. Y es algo que nosotros deberían enseñarnos desde el colegio, es algo básico. Aquí es donde quiero yo resaltar algo, muchachos. La formulación de proyectos es algo que debe estar dentro de nuestra idioma. Es como debería ser así, como nuestro idioma natural, como aprender matemáticas, como aprender español. Así debería ser la formulación de proyectos. Todo en nuestra vida, todo lo que ustedes quieran lograr, se hace por medio de la formulación de proyectos. ¿Que quieren una casa? Formulen el proyecto para la casa. ¿Que quieren un carro? Háganlo. Se puede hacer de una forma mucho más sencilla y más rápido cuando uno va a montarlo, pero uno tiene que analizar muchos aspectos, y eso es a lo que nosotros no nos enseñan. Toda esa parte no nos la hablan porque nuestro sistema de educación está enfocado a crear mano de obra, no empresarios, muchachos. Si nosotros nos dieran una educación basada en ser auto, ¿cómo les digo yo? Más bien, no independientes, que seamos personas en las cuales podamos montar nuestro propio negocio, todo este problema a nivel de económico, de desempleo, de pobreza, de todo, se acabaría desde hacía mucho tiempo. Imagínense ustedes en los colegios rurales donde les enseñan a los muchachos de temprana edad a formular un proyecto agropecuario, muchachos. Un muchacho de 15 años ya perfectamente a los 16 puede empezar a tener una estabilidad económica y con un espacio de tierra reducido, muchachos. Entonces, ese es el cuento. No veamos la formulación de proyectos como algo terrorífico. Uy, no, es que eso tiene muchas vainas y eso es una mamera, un poco de estudios. No, eso es igual que cuando uno aprende a sumar, exactamente igual. A sumar, eso es de práctica, dedicarle un tiempito, y lo bacano es que van a tener muchísima, llamémoslo así, resultados positivos. Va a usted poder tener una estabilidad económica, muchachos. Entonces, es muy importante meter esta parte de formulación de proyectos dentro de nuestro conocimiento básico, ya como algo de ley para nosotros, si queremos tener estabilidad económica y, por supuesto, tener mayor tranquilidad. Luego del estudio técnico, bueno, les estaba comentando, nosotros nos enseñaron fue a producir, por eso somos muy buenos produciendo papa, produciendo yuca, produciendo carne, produciendo leche, somos buenísimos productores. En el estudio técnico nosotros somos muy buenos, pero nos hace falta esa parte administrativa de mercado que es tan vital a la hora de aprovechar el 100% de las ganancias de nuestra producción. Ustedes muy bien conocen el tema de los intermediarios, conocen todo ese tema a nivel legal, todo ese cuento que a muchos nos ha afectado. Entonces, hay que empezar a abrir nuestra mente hacia temas de mercado, hacia temas de organización empresarial. Aquí es donde tocamos el tema del estudio organizacional, que ya va enfocado a toda esa parte legal de la conformación de un equipo de trabajo, de ser un gerente, de la forma en que va a administrar, de toda esa parte legal, si quiere constituir la empresa de forma legal,
en Cámara de Comercio o quiere continuar. Eso es lo bueno también que tenemos en el sector agropecuario. Nosotros podemos producir y comercializar sin ningún inconveniente. No necesitamos manejar Cámara de Comercio. Por supuesto, seguimos comercializando en nuestro entorno, plazas de mercado, sin ningún corabasto, sin ningún inconveniente. Ya si queremos jugar el otro nivel, y eso es como un juego, muchachos, eso es como un juego de niveles, ya comercializar a unas ligas mayores, ya de pronto unos centros de acopio ya grandes, supermercados, mercados ya internacionales, nos toca obviamente constituirnos legalmente, muchachos. Entonces, ahí en ese estudio organizacional es donde manejamos toda esa parte de normas, de la estructura organizacional, de los perfiles de cada uno de los integrantes de esa empresa, de ese negocio que van a ustedes a manejar, quiénes van a ser su equipo, cómo lo van a distribuir, cómo lo van a manejar. Toda esa parte de los pagos también van incluidos ahí. Esa parte legal, muchachos, contractual, que también tenemos muchas falencias. ¿Cómo contratamos a una persona? Como jornalero, como orden de prestación de servicios, como de planta. Todo eso lo tenemos que aprender muy bien y saber qué es lo que más nos conviene. Y eso va dentro de ese estudio organizacional. Es prácticamente todo lo que tiene que ver con normas, con leyes enfocadas tanto a la parte de producción como a la parte de administración de nuestra empresa. ¿Listo, muchachos? Continuamos con nuestro estudio financiero. Entonces, si en el estudio de mercado y en el organizacional estamos fregados, pues en el financiero son como unas 3 veces más de lo fregado que estamos en las anteriores. Ese estudio financiero es donde nos van a dar la sumatoria de todo lo que gastamos en el estudio de mercado, en el estudio técnico y en el estudio organizacional. Sumamos todos los gastos o todo lo que requerimos en cada uno de esos estudios. Y ahí en ese estudio financiero analizamos temas que es lo que se maneja como la evaluación financiera de un proyecto. Entonces hay términos como la tasa interna de retorno, el valor presente neto, puntos de equilibrio. Bueno, bastantes, algunos, no, tampoco son bastantes, son unos términos o unos índices de evaluación de la viabilidad financiera, económica de un proyecto, muchachos. Aquí es muy importante y no lo he mencionado. Algunas personas vinculan dentro del estudio técnico también un estudio que se llama el estudio ambiental, que ahí es donde se analiza todos los posibles riesgos que se pueden generar a la hora de producir nuestro producto o servicio a término ambiental y cómo uno lo va a manejar, cómo uno los va a, digámoslo, a disminuir o los va a eliminar o los puede ceder. Todo depende del tipo de riesgo que sea que se vaya a tomar. Entonces, es bien importante que también tengamos, hay en algunos proyectos agropecuarios que se tienen que tomar algún tipo de acción para evitar contaminación ambiental. Eso va también dentro de ese estudio técnico. Algunos lo manejan dentro de la parte también legal u organizacional. Todo depende del formulador. ¿Listo? En el estudio financiero, muchachos, entonces nos va a dar el resultado de que, oiga, si está bien el proyecto a nivel económico, si es rentable, le deja tanto margen de utilidad. Buenísimo, hágale, hermano. Ahí con eso ya tomamos la decisión de que efectivamente sí podemos hacer el proyecto, ejecutarlo, que es viable. Viable es que se puede hacer, es que sí, no hay ningún inconveniente, pero ya el otro término tiene que ver con la sostenibilidad, con que sea duradero en el tiempo, muchachos. ¿Listo? Y por último, de nuestra formulación del proyecto ya tenemos el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es la unión de todo esto, de la evaluación de la idea de negocio, el estudio de mercado, estudio técnico, organizacional y el financiero, que se manejan máximo 3 hojitas, 4 hojitas máximo, donde ese resumen ejecutivo es como la herramienta en la cual nosotros vamos a buscar recursos económicos
Con esto es que convencemos al banco, al inversionista, a la convocatoria de que efectivamente nuestro proyecto es muy bueno y es atractivo. Entonces hay que saber estructurar ese resumen ejecutivo para que genere esa atracción para nuestros interesados que nos vayan a facilitar ese capital semilla, ¿no? Muy bien. Perfecto, muchachos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Yo creo que hasta de pronto son las 9:04. Voy a seguir otros 15 minuticos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo y vemos si de pronto nos vamos hasta de una segunda parte. Todo dependiendo de cómo ustedes se sientan. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, muchachos? ¿Alguien que de pronto levante la mano? Yo aquí no veo a nadie con mano levantadita ni nada. Ya saben, con confianza, preguntan. Bueno, la tercera gran problemática que tenemos al iniciar nuestros proyectos. No vemos nuestra empresa como un ser vivo, muchachos. Vemos nuestra empresa de una forma como tan normal, no sé, vemos las empresas como algo tan, sí, como algo tan material, esa es la palabra, como algo tan material que por eso mismo es que no le damos como tanta importancia. A mí me gusta mucho explicar esa parte de las empresas como un ser vivo. De hecho, yo tengo la analogía y me gusta explicar que mi empresa, en este caso AgroKaizen, es como mi hija. Literal, así se los digo tanto a mi familia como a las personas que asesoro, muchachos. Mi empresa es como mi hija. Y así como veo a mi hija, pues debo manejar y tratar a mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vemos nuestra empresa como un ser vivo? Que un ser vivo tiene un sistema nervioso, muchachos. Un ser vivo tiene un sistema nervioso en el cual su gran, digámoslo, órgano nervioso es el cerebro. Y aquí es donde me encanta hacer esa analogía de, bueno, ¿ustedes qué creen que sea ese cerebro para nuestra empresa en forma analógica? ¿Qué hará que funcione como un cerebro? Alguien que escriba o alguien que de pronto active el micrófono. ¿Qué actuará como un cerebro en nuestras empresas? En esa primera se las puedo ayudar y ya en el resto ustedes me van a responder. Miren, yo siempre he hecho esa analogía. Lo que nos diferencia a nosotros de ser una empresa a ser un productor tradicional agropecuario, como esa herramienta que hace ese salto de ser productor tradicional a empresario, se llaman registros. Los registros es como ese cerebro de un ser vivo para la finca. ¿Por qué le tengo o por qué en la analogía que les hago le doy ese nivel de importancia? Nosotros somos muy conscientes que el cerebro es un órgano, bueno, todos son muy importantes, pero el cerebro es en nosotros los humanos lo que nos hace, digamos, la evolución de todas las especies. Así es simple, así de ese nivel de magnitud de importancia. Nuestros registros son los únicos que nos ayudan a tomar decisiones, muchachos. Si nosotros no manejamos registros, no sabemos si estamos perdiendo dinero o si estamos perdiendo tiempo o si nos están robando o si de pronto se nos están enfermando los animales, que no estén subiendo de peso, que no esté la producción de una forma adecuada, tanto agrícola como pecuaria. Entonces los registros son los que nos ayudan a tomar decisiones y a darnos cuenta en tiempo, bueno, según como ustedes tomen los registros, ¿no? Si toman registros cada 8 días, pues no va a ser a tiempo real esa información, ¿no? La idea es que sea seguida esa toma de registros a nivel sanitario, reproductivo, a nivel fitosanitario, a todos los factores económicos de todo, hay que escribirlos, muchachos, hay que escribirlos. Por eso es que
Actualmente vemos tantas herramientas, plataformas que Obisweb, que Taurus, que un poco de plataformas para llevar y facilitarnos el manejo de esos registros. Es porque con base a eso podemos ser una empresa, podemos tomar decisiones. Ya pasamos de ser el productor tradicional que no sabe para dónde va, ni cómo va, ni nada, a el productor empresario, muchachos. Estar sin registros es como si no estuviéramos, mejor dicho, si estuviéramos ciegos, literal. No sabemos para dónde vamos a ir, ni cómo vamos a salir de esos problemas, nada, porque no hay algo que nos ayude a ver. Así es simple, ¿listo? Sistema nervioso. Ahora ustedes, ¿qué creen que es nuestro sistema circulatorio? Alguien que me dé algún ejemplo, analogía. Todas son bienvenidas, pero ¿qué creen que va a ser nuestro sistema circulatorio en nuestra finca, en nuestra empresa? A ver, ¿quién me responde? Alguien que escriba un mensajito. Yo aquí aprovecho y voy mirando. Eso. Salvador nos dice, mira, aquí también Salvador nos dice, el cerebro es la gerencia del proyecto, es el manejo del presupuesto de ingresos. Excelente, Salvador, muy bien. Y aquí nos dice Salvador también, el sistema circulatorio pueden ser los flujos de efectivo. Bueno, puede ser muy bien. Arias nos dice ingresos y egresos, el flujo de caja, ingresos. Bueno, vemos que todo es muy, muy financiero, ¿no? Muy económico. Pero bueno, válido, perfecto. Les voy a hacer la analogía más, estamos construyendo un ser vivo, ¿no? Estamos construyendo una persona, o a los que le aman los caballos, un caballo es su empresa, a los que tienen su producción de ovino es una oveja, su empresa, como lo quieran manejar. Entonces, miren, yo lo relaciono como el sistema circulatorio. Nuestro órgano vital en el sistema circulatorio es el corazón. ¿Sí nos damos cuenta? Y lo que circula en ese corazón y lo por las venas y todo el cuento es la sangre. Nosotros sin sangre no podemos vivir, no podemos nada. De hecho, no podemos nada, absolutamente ni crecer ni nada. Ahora, ¿qué relación con la sangre ustedes ven en una finca? ¿Cuál sería la sangre en su finca? ¿Quién responde en ese chat interno o activa su micrófono? Esa analogía. No, pues, Profesor José, pueden ser las vías de acceso a la finca, lo que es carreteras, caminos, salidas para los vehículos o bueno, otro pues, transporte. bueno, puede ser, pero algo más importante que las vías de acceso, más importante que nuestro producto, que sin eso ni nuestro producto puede crecer nada, dicen las personas. José, Cuéntamelo. capital humano, el Bueno, puede capital ser, humano. bueno, más importante que el capital humano, que es un Sería, recurso. to- to- Dime. El José, mercado, sería yo el creo que mercado. pues lo que nos va a mantener ese producto, lo que nos va a hacer vivir ese producto. En este caso pues serían los nutrientes, la irrigación, todas esas cosas que diría yo. Bueno, por ahí vas más o menos bien. Materia prima, bueno, veo que varios ya tienen ahí más o menos la idea, pero es algo tan básico que se van a reír. Los Eso que clientes. no sé, más básico aún. Ese sistema circulatorio de nuestra finca, de nuestro ser vivo, porque estamos hablando de un ser vivo, que es la sangre de esa finca, es el agua, muchachos, el agua. Nosotros debemos ver ese agua como lo más importante en el mundo de sus fincas, de todo. Ya podemos tener esos registros, una producción, lo que quieran, pero no podemos hacer nada sin agua. Así es simple. De hecho, hasta si lo vemos bien, puse primero el sistema nervioso, pero yo diría que es más importante el sistema circulatorio que el nervioso, porque con el sistema circulatorio se va desarrollando pues el sistema nervioso en los seres vivos, ¿no? Qué pena ahí pues todo el análisis, ¿no? Pero así debemos verlo. Entonces, nuestro corazón son esas fuentes de agua, muchachos.
Así de importante debemos ver esas fuentes de agua en nuestras fincas, en nuestras empresas. Recuerden que son un ser vivo. Hay que cuidar demasiado esas fuentes de agua. De hecho, yo creo que más de uno es consciente el nivel del precio económico, social, de todo que hace el agua actualmente. Ya ustedes creo que han visto algunos que ya se están vendiendo acciones de agua, acciones, eso ya es una cosa de locos. Para nosotros en Latinoamérica, pues el agua es un recurso gratuito para todo el mundo. Y ya empresas que generan acciones del agua es algo que uno ya empieza a preocupar. Y aquí me encanta resaltar cuando hablo de este tema de lo importante que no me vendan sus fincas, muchachos. No vendan sus fincas. Y más aún esas que tienen agua. Las que de pronto no tienen agua, es muy complicado que uno pueda salir adelante en una finca, en una tierra sin agua. De hecho, uno cuando compra una finca, uno compra tierra, uno compra es agua, muchachos, agua. Entonces, muy importante que empiecen a cuidar esas fincas porque eso es lo que les vamos a dejar a nuestra siguiente generación, muchachos, a nuestros hijos. Y yo, miren, se acordarán de mí en unas 4 o 5 generaciones, el agua va a ser el acceso al agua va a ser una locura. Y los que tenemos finca con puntos de agua en acederos y todo el cuento, vamos a ser los billonarios en esa época. ¿Listo? Entonces, para que lo analicen de esa forma, ese sistema circulatorio basado en el agua. Entonces, ya con base a eso, podemos construir en nuestra empresa un sistema de riego, muchachos. Esas venas y arterias son como ese sistema de riego. No podemos depender del medio ambiente en este momento y más adelante menos. Ya no es como antes que nosotros dependíamos de las lluvias, de las cabañuelas, de todo ese tipo de información ancestral que decíamos, en tal época va a llover. Es que ni siquiera el IDEAM, que aquí en Colombia es la entidad que va a predecir si llueve o no llueve, ya ni en eso confiamos, muchachos. Ya ni ellos son precisos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que conservar esos recursos primarios y vitales como el agua y distribuirlos de una forma extremadamente eficiente. Cuidar esos puntos de agua y tratar de que todos los procesos que hagamos no hayan desperdicios de agua. Todo lo que veamos que hay pérdidas de agua, corrijámosla. Yo sé que en muchas de nuestras fincas el agua abunda, en algunas que hasta se inundan las fincas, eso nos pasa también en muchos sectores, ¿no? Pero traten de manejar ese recurso como algo de mucho respeto e importancia para todo ser vivo, para toda producción, para toda empresa, el agua. ¿Listo? Nuestro sistema respiratorio. Vamos a ver otra ronda, a ver quién me dice entre la analogía cuál será ese sistema respiratorio. Yo aquí les voy dando pistas. Nuestro sistema respiratorio, el órgano principal, son los pulmones, son los que ayudan a dar el oxígeno, a los que ayudan a generar todo ese tipo de limpieza en nuestro sistema inmunológico, en nuestro metabolismo, en toda esa parte. Muy bien, Arias nos dice la tierra. Bueno, hace mucha parte. Muy bien, Víctor. Víctor nos dice los árboles. Muy bien, muchachos. Víctor, son los árboles. En la analogía que yo tengo, cada uno tiene su analogía, eso todos tienen razón, no hay problema. Esta es una analogía que yo he estado construyendo de unos años atrás y es la forma en que yo interpreto una finca como un ser vivo, pero cada uno puede hacer su analogía propia y es válida. No se me preocupe. Entonces, efectivamente, en mi mundo loco, mi analogía loca, los árboles, las plantas, las malezas, los pastos, todo lo que nos genera oxígeno es ese sistema respiratorio. Y si ustedes se dan cuenta, cuando van a una finca que casi no tiene árboles, eso es terrible, muchachos, a uno le da como tristeza. Uno, porque de una se va dando cuenta como el ecosistema, ¿no? Yo he visto
producciones de animales donde tienen mucha área de pasto de muy buena calidad, mejorado y toda la vaina, sin un solo arbolito en el interior del potrero. Y cuando sueltan esos pobres animales, ustedes los viera buscando un arbolito para la sombra. Entonces, desde ese momento les toca hasta colocar polisombras con palos altísimos para generar ese efecto de sombra para los animales. Ahí se empiezan a analizar muchos aspectos en cuanto a esa rentabilidad, a ese gasto energético, a toda esa parte de que muchos de nosotros no analizamos, pero generan muchos efectos negativos. De hecho, aquí me encanta resaltar esa parte de los árboles como, yo digo que es, ¿alguien ha escuchado el término de desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible. ¿Alguien me puede decir qué es el desarrollo sostenible? O que alguien de pronto haya escuchado ese tema aquí en el chat interno. José, yo he escuchado, o sea, como formas de explotar la tierra sin causar tanto impacto. Por ejemplo, cuidar los afluentes, respetar en la ganadería, por ejemplo, respetar cierto límite entre los afluentes de agua para que los animales no lleguen a contaminar. Ahorita, por ejemplo, en los países que más siembran se está usando el no arado, están impulsando mucho el no arado en la tierra para no dañar pues la materia orgánica, ese tipo de siembra, Eso impactar es menos. muy bien, Daniel, eso es prácticamente. Aquí nos está diciendo Salvador que puede permanecer en el tiempo sin alterar el equilibrio natural. Muy bien. Nasli, muy bien, dice, utilizar los recursos naturales sin comprometer la disponibilidad de estos a las próximas generaciones. Muy bien, Nasli, excelente. Que la misma finca produzca su mantenimiento. Muy bien. Es la forma de interactuar con el medio ambiente sin afectar la fauna y flora. Muy bien, Víctor, Daniel, Nasli, todos. Excelente. Entonces, es eso, muchachos. Es prácticamente utilizar los recursos que tenemos actualmente sin comprometerlos para nuestras futuras generaciones, así como nos dice Nasli. Pablo, tienes la manito levantada. Hacemos la y Pablo, puedes activar el micrófono. Vamos a ver. Bueno, Nasli, también tienes la manito levantada. Puedes activar el micrófono. Bueno, no te preocupes, muy bien. Entonces, muy bien, muchachos, eso es desarrollo sostenible. Prácticamente aprovechar esos recursos que tenemos, esos recursos naturales, sin tirárnoslos, sin agastarlos. Es una locura lo que hacemos. Y el principal actor para generar ese desarrollo sostenible, o sea, el punto central, se llaman árboles. Toda empresa de nuestro sector agropecuario, si yo pudiera poner esa ley, la pondría así. Toda empresa obligatoriamente debe tener árboles, árboles en sus fincas, todas, no debe haber ninguna excepción. Y si nos ponemos a analizar tener árboles en nuestra finca, nos va a favorecer no solamente en términos ambientales, muchachos. Ustedes, pues los que me escuchan y me conocen, yo soy de los que analizo mucho esa parte de la eficiencia, ¿no? En cuanto a todos los beneficios que nos puede generar cualquier tipo de decisión o toma de acción. Entonces, un árbol nos va a generar oxígeno, sombra, ahora términos, digamos, de bienestar animal, ¿no? Nos va a cubrir toda nuestra capa superficial del suelo, va a disminuir muchísimo la radiación. Toda esa información, ahí dice Dani, presidente, tan bella, va a generar muchísimos beneficios a nivel ambiental y en cuanto a esa parte de bienestar animal. Ahora en términos económicos, muchachos, el hecho de que generemos un árbol o árboles, llamémoslo ya un sistema agrosilvopastoril, que ya tenemos un cultivo agrícola con un sistema pastoril para animales, entonces ya nos va a generar producciones de frutas maderables, muchachos,
va a generar otros productos que son ingresos económicos para nuestras fincas. Y eso nos va a ayudar muchísimo en términos económicos. Entonces, ya por metro cuadrado, porque así es que tenemos que analizar nuestro índices de producción. Por metro cuadrado, ya no solamente estoy produciendo carne o leche, ya sea de res o caprina o bovina o lo que sea, sino que también estamos produciendo por metro cuadrado maderables o frutales, o también estamos produciendo oxígeno. De hecho, ya hay empresas, muchachos, que les pagan, hay unos incentivos económicos por generar este tipo de producciones, por la parte de producción de oxígeno. Entonces, todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y como nuestra finca, en nuestra analogía de ser vivo, en nuestra empresa, esos árboles son los que hacen ese sistema respiratorio. Aquí vamos a empezar a avanzar un poquito más rápido, son las 9:30. El sistema musculoesquelético yo lo relaciono mucho con todo lo que tiene que ver con nuestra infraestructura, muchachos, con todo lo que tiene que ver con esas infraestructuras a nivel de nuestras producciones pecuarias, como nuestras infraestructuras para la parte agrícola, desde las áreas administrativas, como el área de la bodega, como todas las infraestructuras que le van a generar ese, ese bienestar a nuestros animales, que nos van a ayudar a proteger nuestros productos, nuestros servicios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, del sistema musculoesquelético, todo por fuera es mucho más rígido que por dentro. Entonces, así deben ser nuestras linderos, así deben ser nuestro portón, todo lo que esté externo a nuestra finca debe tener muchísima protección para los animales, para las personas inescrupulosas que quieren robarnos, que ahorita se han aumentado como en un 19.000%. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, muchachos. Ese sistema musculoesquelético es todo lo que nos da esa protección y, por supuesto, movimiento, que todo lo que generemos no nos quedemos prácticamente quietos, que no nos permita crecer. Un ejemplo, cuando nosotros creamos una instalación en un lugar en donde no nos permite aumentar su tamaño, sino que nos toca coger y hacer otra instalación muy lejana, es algo que tenemos que analizar. La idea es que tengamos infraestructuras que nos permitan ampliar su tamaño, que nos permitan una muy buena protección y que cumplan con esa función. El sistema digestivo, muchachos, todo lo que nosotros entra y todo lo que nosotros sale, ¿no? Entonces, muy importante, esa parte de materias primas, de toda esa parte interna que manejamos como un sistema, me encanta a mí hablar de ese tema de los sistemas, se llaman integrales, granjas integrales o autosuficientes, muchachos. Aquí en estas granjas, todo lo que nosotros conocemos como desperdicios se utilizan. Y eso es lo bonito de nuestras fincas, muchachos. Lo único que no podemos utilizar de nuestras fincas son todos esos materiales que no son biodegradables, como el plástico, el vidrio, todos esos elementos que utilizamos a la hora de atender nuestros animales, que son de riesgo biológico, como jeringas, agujas, todo ese tipo de elementos es lo único que debemos excretar de nuestra finca. ¿Sí me hago entender? Y eso que excretamos se debe manejar de una forma también adecuada, con una entidad encargada de eso, con una empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Todos esos desperdicios que tenemos, guardarlo, tenerlo en guardianes, las agujas, en unas bolsas rojas de manejo biológico y todo eso llevarlo a las alcaldías. Todas las alcaldías de nuestros municipios, de nuestros departamentos, tienen empresas afiliadas o aliadas, llamémoslo así, aliadas para poder disponer de esos desechos que son de riesgo biológico, muchachos. Los hospitales también tienen todo ese tipo, digámoslo, de manejo, pues porque eso es de ley, muchachos.
Entonces, esa es la forma de manejarlo, de todo lo que ya es mortalidades, que ya es desperdicios orgánicos, excretas, todo eso lo podemos compostar, muchachos, todo. Ya nosotros tenemos una tecnología tan bonita para descomponer materia orgánica que nos ayuda a generar antes mucho más abono. Entonces, una de esas tecnologías se llama los microorganismos eficientes o específicos. Entonces, esos microorganismos en esos composteros que llamamos, nos ayudan a degradar hasta los mortinatos y todo lo que nos pasa en la granja. Ojo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si hay mortalidad, tenemos que consultar muy bien con nuestro veterinario, no vayan a ser enfermedades bravas que vayamos después a propagar en la finca, ¿no? Entonces, muy importante eso en el sistema digestivo de nuestra empresa, de nuestra finca. Y por último, un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico va, yo lo relaciono mucho con todo lo que nos va a cuidar, pues así como el cuerpo humano, ¿no? Con todo lo que nos va a proteger. Entonces nuestro sistema inmunológico de igual forma va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces el más importante de todos se llama, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál creen aquí para cerrar este pedazo con esta pregunta? ¿Qué nos puede ayudar a nuestro sistema inmunológico a evitar enfermedades, a evitar que nuestra producción, nuestra empresa, nuestros animales vayan las fronteras en las fincas, todo ese tipo? Dime. La buena nutrición. Bueno, buena noticia. Vamos a hacer una cosa porque no me han presentado. No sé quién me está hablando. A ver, cuéntanos el nombre y el lugar desde donde te estás comunicando. Cuéntanos. Danilo, esos porros de Tunja, Boyacá. La buena Eso, nutrición Danilo. para evitar todas las enfermedades. Muy bien, eso es algo que es ya de adentro hacia afuera. Muy bien, la nutrición es un factor principal. Ahora, de afuera hacia adentro, ¿qué creen que debe ser ese factor de defensa de afuera hacia adentro? Muchos dicen nutrición, muy bien. ¿Qué otro factor creen que puede ayudarnos a la línea de defensa de enfermedades y demás en nuestra empresa? Vacunas, muy bien. El aseo y la buena manejo pues, por ejemplo, de excretas y todas esas cosas. Muy bien. Eso, ¿cómo es tu nombre? ¿Me recuerdas? No. Danilo Porras, Ah, don cierto, otra vez, Danilo, me estás hablando. Te escuché mal la voz. Muy bien. ¿Eso cómo se llama, Danilo? Cuando es el aseo y todo eso. Eso tiene un nombre técnico, ¿no? higiene. Y eso va incluido dentro de higiene también. Tiene un nombre grandísimo. Pues no grandísimo largo, sino que viene, el nombre es algo que va inmerso en la higiene, el aseo, del manejo de la ropa, todo eso va inmerso en ese tema. Es un tema... La bioseguridad, Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Marlon. Marlon, oh, don Marlon, muy bien, excelente. Muy bien, don Marlon. La bioseguridad. Esa es la primera barrera que tenemos que manejar en nuestras fincas, en nuestras empresas. La bioseguridad no solamente va dentro de la finca, sino a nivel empresarial o organizacional, muchachos. Nuestras fincas tenemos que evitar que entre cualquier persona, muchachos. Tenemos que evitar eso. Y si va a entrar, debe cumplir con unas normas internas de la finca, pues para que no nos contaminen nuestros animalitos, no nos vaya a enfermar a nuestras plantas, nuestros cultivos. Y lo mismo pasa con la parte de la empresa. No podemos permitir que cualquier persona entre a nuestra empresa a desordenarnos, a coger información y tenemos que hacer unos filtros para poder dar ese acceso tanto a nuestra finca como a nuestra empresa, muchachos. Entonces, muy bien, ese es el sistema inmunológico de a nivel de externo, interno. Y ya de adentro hacia afuera va toda esa parte de nutrición que nos va a ayudar muchísimo a mantener la producción, la parte económica, toda esa parte que nos va a ayudar a sostener y darle resistencia a cualquier adversidad a nuestros seres vivos y a nuestras fincas, muchachos, y a nuestra empresa, por supuesto.
Bueno, muchachos, son las 9:30, entonces vamos a ver si tienen preguntas. Nos toca hacer una segunda vueltica. Aquí tenemos a Pablo con la manito levantada. Ahora sí voy a activar cámaras. Si quieren activar cámaras, no se me preocupen. Don Pablo tiene la mano levantada si tiene preguntas. Vamos entonces a ver si el próximo martes terminamos esta parte del café virtual, muchachos. Nos sigue toda esta parte miren, nos hacen falta 1, 2, avanzar, ruta para crear proyectos agropecuarios sostenibles. Listo, muchachos. Y la parte de la fase 2. Entonces, nuestra próxima sesión, entonces, va a ser la parte 2 de todas esas problemáticas que tenemos en el campo, muchachos. Entonces, como se dan cuenta hasta ahora, una de las principales problemáticas es que no planeamos nada, absolutamente nada de lo que vamos a ejecutar. Entonces, hay que planear, muchachos. De esa forma, no perdemos ni tiempo, ni dinero, ni por supuesto vamos a afectar todo, hasta nuestras propias familias, hogares, de todo. Se pierden familias, muchachos, hogares, por ponerse a invertir en cosas sin planearlas. Ustedes, yo creo que más de uno ha escuchado o les ha pasado eso. Vamos a ver de pronto opiniones del público, preguntas, algo que nos... Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Marlon de Saravena, Arauca. Profe, lo que usted decía en la parte del agua, sí es muy cierto. Veo unos casos de que, sí, cualquier sistema de producción, sea de cultivo, lo que sea, y pues da lo último, pues, que piensan es en el agua. Bueno, ¿y el agua de dónde? ¿Qué calidad de agua? Y muchas veces, pues, sí, es agua de puntillo que se consigue, pero sale carichosa. Y le van a, pues, a poner, ¿cómo se llama eso? Para esparcidor, pero Sí, igual es agua carichosa, entonces, pues, se ven muchos casos así. Y ya, pues, en la también. explicación, pues, se entiende mejor las cosas, porque, pues, como pensar en orden, ¿no? Ujú. Y así, pues, Bueno, habrá más cosas que nos irá a ir enseñando, ¿no? Pero sí, muy cierto, la parte del agua. totalmente, Marlon. Hay que conocer muy bien nuestras fincas, igual que una persona. Yo conozco muchas personas que no conocen sus propias fincas, muchachos, y no son fincas que uno diga grandísimas, ¿no? Personas con 5 hectáreas, con 2 hectáreas, 3 hectáreas y no conocen su finca. No la han recorrido en total una cosa que uno dice, bueno, son formas de pronto de cada uno en manejar las fincas, ¿no? Mm, Muchas veces nosotros tomamos esta parte agropecuaria más como un hobby que un negocio, ¿no? Ya cuando las personas viven en el campo y dependen en el campo, la cosa se empieza a volver mucho más seria. Danilo, tienes la manito levantada. Sí, profesor José. Yo, como le escribí por el chat, yo llevo alrededor de 15 años trabajando ahí en los llanos orientales, ahí por el lado de Arauca también. Qué bien. Resulta que nosotros eh, Se te está cortando, Danilo. ¿O seré yo? No te estoy escuchando. tenemos mucha tierra. Ellos dicen, llegamos a la tierra prometida, pero llegaron a la tierra prometida y ellos están invadiendo todo eso. Ya no se encuentran morichales, ya no se encuentra nada. Le hicieron mucho énfasis a la agricultura industrial y Industrial. nos están acabando todo. Da un pesar tremendo, 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 tremendo. Primero, pues estábamos afanados pues por las quemas que hacían la gente de la región, que eran las quemas, que hacían las quemas para evitar el arado y toda esta cosa. Y quemas no controladas. Ahora ellos Sí. también ya aprendieron a hacer quemas y nos tienen perjudicados. No, Entonces, eso está. ¿cómo se están acabando ese medio ambiente allá? Están acabando eso y da mucha tristeza, mucha tristeza.
Eso es así. Y es que, mira, nosotros tenemos ese problema de que el campo tenemos que verlo pelado para, como para darnos, no sé, como para sentirnos bien, ¿no? Creemos que un potrero pelado, sin árboles, sin nada, es más productivo. Tenemos como ese tipo de pensamiento. Y que necesitamos quemar, necesitamos mucha más área para tener más producción. Es que eso es uno de los paradigmas que tenemos en el campo. Creemos que Don a José, mayor... yo en mi proyecto que estoy haciendo ahorita lo estoy haciendo ya en los llanos orientales. Ujú, genial, eso es. Entonces, no sé si se te desactivó el micrófono ya. No te escucho. Sí, O no te le escuchamos. comentaba que mi proyecto está en los llanos orientales y es Genial. para controlar las quemas no controladas allá, porque son muchas extensidades de tierra las que queman todo ese pasto que ya está seco, lo queman. No, tremendo. Otra vez se te desactivó el micrófono, pero está muy buena la idea también de tu empresa y eso es algo que se necesita. Una cosa es las quemas controladas y lo otro es tremendo. Yo pues de hecho soy egresado de la Unillanos, Danilo, allá en Villavicencio y conozco muy bien que hay pastos y hay áreas que pues hay que quemar pues para que vuelva y crezca el pasto, pero de una forma muy controlada y pues bien hecha, ¿no? Pero así que sea hacer las cosas como loco, no, no es muy bueno. Y tampoco es que yo diga que sea como tan necesario hacer quemas, ¿no? Todo es dependiendo como la cultura y también las técnicas que se están manejando. Pero bueno, son formas, ¿no, Danilo? Pero muy bien. Sí, señor. Excelente, muchachos. Muy, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna experiencia o algún por tocar con respecto a esta parte que hemos visto hasta ahora, ¿no? Muy interesante. Falta de planeación. Creemos que para obtener más ganancia necesitamos mayor cantidad de área en producción, ¿no? Eso es una cosa también que es un paradigma. Y ustedes no me van a creer, pero conozco mucha gente que ni siquiera en 1000 metros, o sea, tienen 1000 metros cuadrados. Aquí a mí me encanta sacar siempre ese tema de aquí de una producción de cabras que se llama Villacabras. No alcanza a tener los 1000 metros o 2000 metros cuadrados y tienen como 130 cabras y producen su buena leche, tienen muy buena estabilidad económica, muy buen flujo de caja y la forma de producir es muy interesante porque pues prácticamente tienen muy poca área. Las instalaciones ya las están haciendo desde para arriba, como si fueran apartamentos. Muy bacana la forma de producción. Entonces vemos que esa forma de pensar de que para tener mayores recursos económicos se necesita mucha área es totalmente falsa, muchachos, falsa. Lo que hay que generar no es mayor extensión, sino lo que hay que generar es mayor valor agregado a los productos. Daniel, tienes la manito levantada. Sí, José, lo que pasa con estos sistemas con estos sistemas agropecuarios donde se produce más en poco espacio, por lo general cuando es pecuaria son estabulaciones, es que encarecen más la producción, eso es lo que teme la gente. Yo también en muy poca área he logrado tener muchos animales, en menos de 3 hectáreas, más de 70 ovejas, ganado, caballos, pero es con estabulación y eso sí encarece mucho los costos de producción. Entonces, culturalmente creo yo eso es un problema y es un problema yo creo que el problema más grande es cambiarle la cultura a las personas o la forma en la que le han enseñado toda la vida. Y cuando alguien se queda aterrado con los resultados, pero cuando ve que son 3 empleados o 2 empleados en un sitio, entonces les empieza a parecer preocupante. Sí, sí me hago entender. Sí, ese es Y que el miedo. que el hecho de gastar más es generar menos ingresos y no entienden pues
que la parte productiva. Es que mira, se puede manejar ambas partes. También tiempo que hay más control, que hay menos riesgo. Entonces esa parte es bien fundamental. En el trabajo, por ejemplo, que hace usted, pues es fundamental la educación que le da a la gente y que yo creo que hay que insistirle mucho a las nuevas generaciones del agro, a la juventud que le caben esas ideas y que las logra cambiar, porque yo he hecho la gestión de hablar con la gente en mi municipio y eso, y es bien complicado que entiendan nuevas ideas, porque cuando les toca el bolsillo, ahí es donde no les... Ahí es donde no les parece, y eso pasa con todo, con el café, Todas las con el café, con el plátano, con cualquier cosa, con cualquier proyecto productivo, pero sí, es esa falta de mirar números y eso es lo que les hace pensar que más extensión es más producción. En la ganadería eso es un caso, es un caso muy bien visto, en la subexplotación, por ejemplo, en los llanos y todo eso por la abundancia de tierras. Entonces eso hace que no se preocupen tampoco por organizar un poquito más los números. Creo yo que esa es una parte ahí muy fundamental. Ahí en el tiempo que yo he estado camellando así con población rural y todo el cuento, hay un factor que es muy normal y lo que tú dices es cierto. Ya acabé, José. Yo creo que, ¿ahí me escuchas bien? ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Hola, hola. Sí, profe. Listo, perfecto. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, miren, hay un factor que me he dado cuenta a nivel social, a nivel cultural, que es normal. Y lo que dice Daniel es totalmente cierto. A todos, cuando nos dice el bolsillo, uy, no, uno dice, pues madre, pero tengo que invertir más plata, más dinero para estabular. Ese es el cuento que tenemos. Para estabular necesitamos más dinero que cuando lo manejamos por fuera. Y pues sí, tienen razón. Pero cuando sabemos aprovechar lo que tenemos en la misma finca, podemos estabular, podemos hacer muchas cosas con esos recursos, con lo que tenemos sin necesidad de estar comprando por fuera que hierro, que metales, que cemento, que un poco de cosas que pues inicialmente no las necesitamos, muchachos, sino que nosotros tenemos la cultura de que nos dicen sistema de producción estabulado. Entonces nos imaginamos la instalación techada así súper, súper bonita, con unas tejas de zinc grandísimas, con todo en hierro, con unos perfiles súper bonitos, en cemento, así todo full, o sea, una cosa muy costosa. Pero la realidad es que es otra, muchachos. Nosotros hemos generado estabulaciones con infraestructuras extremadamente económicas, a tal punto de utilizar troncos, pedazos de árboles torcidos, o sea, en clima frío, un ejemplo, con eucalipto. Todos los árboles que uno no va podando, va generando nudos. Y hay un punto en que obviamente eso se tuerce muchísimo y se ve muy feo. Pero con esos árboles así torcidos y feos que no le dan a uno ni un peso, hemos creado instalaciones muy bonitas, de hecho, muy bonitas por el mismo efecto de la imperfección, ¿no? De los árboles torcidos, vuelto, y se ve muy bacano. El techo que teja de zinc ni que nada, ni siquiera, porque hay zonas donde ni uno, ni palma, ni nada uno consigue, con plásticos de invernadero, muchachos, plásticos de invernadero de segunda, ni siquiera nuevos. Hemos creado instalaciones muy bonitas y muy funcionales. Que, ay, qué bueno, que es que no duran casi nada. Hemos cogido esos plásticos de invernadero de segunda y los, obviamente, unos que no estén cristalizados, ¿no? Porque ellos llegan hasta cristalizarse. Que sean buenos. Y uno los dobla y una genera unos plásticos mucho más compactos, mucho más rígidos que se manejan súper bien y en pedazos uno pone como paneles, pequeños paneles en las instalaciones a punta de plástico de segunda y debajo uno les mete polisombra y esa vaina sale tan barata y se ve tan bonito
fácil de reparar, que se rompió uno porque le tiraron una piedra o alguna vaina, quita ese panelcito y le coloca otro. Muy sencillo. Entonces ahí empieza uno a quitar como esa forma de pensar, yo hay mis paradigmas, ¿no? De que se necesita teja de zinc, que necesita palos gruesos, rectos, cuadrados o circulares. No, el piso, muchachos, pisos con llantas, haciendo los pisos y las paredes con llantas. Voy a enviarles en el café virtual, los enlaces de los cafés virtuales, en los grupos de WhatsApp, les voy a enviar unos videos cómo utilizan las llantas y las abren y quedan así como largueros de llantas. Y las usan para los pisos, para las paredes y toda esa vaina es gratis. Antes está uno haciéndole un favor a muchas personas y al medio ambiente utilizando todos esos materiales, todo con materiales reciclados, muchachos. Y uno termina dándose cuenta de que la inversión es casi que nula. Más es la inversión en mano de obra que en materiales, muchachos. Entonces uno puede generar unas estructuras muy buenas, muy bonitas y de muy buena calidad. Sino que el problema que tenemos aquí en el chip es lo de siempre, ¿no? Uy, es que vi un video en tal película que salía la finca bonita y unos techos en metal, en cemento, en no sé qué. Entonces, la ideología de nosotros es a copiar modelos. Ese es el bendito problema de los latinos. Copiar modelos gringos, modelos europeos, modelos asiáticos, copiar, copiar, copiar. Eso es lo que nosotros hacemos y nunca generamos un modelo propio. Claro, hay que aprovechar pues esos conocimientos, esas metodologías de todo el mundo, pero utilizando lo que tenemos nosotros en nuestras fincas. Ahora miren, por lo menos con tanta material genético que tenemos en nuestros países, en animales criollos, en material genético, en plantas, de todo. Y preferimos estar comprando la semilla genéticamente alterada de por allá de Estados Unidos que los pastos que se dan y aguantan lo que sea aquí en nuestra tierra. Pero esas son la forma de manejarlo, ¿no? Entonces la idea es más bien la invitación, es empezar a trabajar con lo que tenemos. Ahorita, precisamente en la siguiente sesión, vamos a hablar de eso, de cómo empezamos a generar un diagnóstico de lo que tenemos a nivel interno y a nivel externo, que eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Arrancamos proyectos sin saber lo que tenemos y muchas veces pisamos la plata, pisamos las oportunidades. Eso es lo que nos pasa a diario aquí en nuestros países de Latinoamérica. Pero muy bien. Vamos a ver quién más tiene preguntas, dudas. Vamos a ver. Tarán, tan, tan. Bueno, recuerden alzar la manito. Entonces, pues voy a ir entonces haciendo el cierre, muchachos. Entonces, agradecemos muchísimo a Alexandra, a Andrés Quevedo, a Blanca, a Daniel Alejandro, a Danilo de Jesús, a Darío Álvarez, a Diego Fernando, a Francesca, a Germán, a Javier Pulido, a Jorge Alfredo, a Juan Carlos Castro, a José Burítica, a Luis, a Marcela Lemus, a Mario Sánchez, a Marlon, a Natalia Serna, a Nasli Juliana, sigo bajando, a Pablo, a Patricia Cruz, a Rogelio, qué chévere Rogelio, a Roger, a Rudney, un saludo enorme a Rudney, a Salvador, a Ulises Centella, a Uriel Telles, a Víctor Navarro, a Wilfrido Rosado, a Wilman Duarte, a Jenny Borda, a Yolanda Parra, a todas las personas que están en este momento. Les agradecemos mucho por su participación. La próxima sesión vamos a terminar el tema y pues les vamos a comentar algunas actividades que hemos estado realizando en estos 5 meses
unas alianzas muy bonitas que hemos estado realizando con AgroKaizen y federaciones a nivel internacional. Y pues también vamos a ir avanzando sobre temas de cafés virtuales que se van a presentar en las siguientes sesiones. Entonces, muchachos, les agradezco muchísimo, un abrazo enorme y recuerden que en AgroKaizen fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Un abrazo enorme, Dios los bendiga, muchachos. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Bendiciones, José. Dios lo pague. Un abrazo, Excelente, muchachos. excelente. Muchas gracias. Con gusto, que descansen.